por favor. Hubo hambre en la tierra. Por favor, diga conmigo, hambre. Y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en esa tierra. Levante sus manos y oremos. Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos en esta hora que tú nos enseñes tu palabra y que podamos aprender a ser fieles, leales a ti, sobre todo a ti, bajo cualquier condición, en cualquier circunstancia. No importa por lo que estemos pasando, no importa lo que esté sucediendo, no importa, Padre. Aquí está tu ejército, Padre, el ejército de Dios, el ejército, los escuadrones del Dios viviente. Señor, levanta hombres y mujeres en este lugar, Padre, que aprendamos de ti. Señor, háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y cualquier persona que esté pasando por cualquier tipo de necesidad. Si alguien está pasando por una necesidad esta mañana, levante sus manos, porque Dios se va a manifestar a tu vida en medio de esta necesidad. Padre, te pedimos, Señor, anticipadamente, antes de que la palabra sea vertida en este lugar, que podamos, Señor, preparar nuestro corazón, nuestra tierra para recibir la palabra, y que la palabra traiga fruto, y fruto en abundancia. Oramos en esta hora para que tu Espíritu Santo nos hable, Dios, y toque nuestro corazón, y podamos aprender y caminar en la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Lo oramos en esta hora por el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por favor, le invito a que tome su lugar y que podamos aprender. Héctor, ven por la tarjeta, hijo, por si aparece la hermana o ve la transmisión, o la próxima semana se la puedas entregar. Gracias. Estos versículos son posteriores a una promesa que Dios le hace a Abraham. Y usted conoce la historia. Abraham, salte de tu tierra, salte de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y poderosa. Te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Usted conoce esos versículos. Dios le está dando a Abraham, le está haciendo un llamado, porque Abraham tiene un propósito en la vida. Pero Dios, usted debe de saber que Dios no bendijo a Abraham. Por favor, debe de saber esto, que Dios hasta este momento, Dios no está bendiciendo a Abraham. Porque muchos dicen, Abraham salió con bendición, pero no es así. Abraham salió con una promesa de bendición. No es lo mismo una promesa a una bendición ya cumplida en nuestra vida. ¿Dice amén? No es lo mismo. Abraham no salió con bendición, salió con una promesa de bendición, como muchos de los que estamos aquí tenemos una promesa. Dios tiene una promesa para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces Abraham no salió bendecido, salió con una promesa. Dios le dijo, te bendeciré. Cuando tú empieces a caminar creyendo en fe en lo que yo voy a hacer por ti, entonces yo empezaré a traer la promesa. Ya no será una promesa, será un cumplimiento en tu vida. Una cosa es una promesa y otra cosa es el cumplimiento de una promesa en nuestra vida. Seguramente Dios tiene para nosotros muchas promesas. Algunas tal vez Dios ya las ha venido cumpliendo, y algunas están en proceso para ser cumplidas en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas, etcétera, etcétera. ¿Dice amén? Pero quiero que entienda esto. Dios le habla a Abraham y cosa tremenda le dice, vete de tu tierra, salte de la casa de tu padre, deja atrás tu parentela. Y Abraham no salió bendecido, salió con una promesa. ¿Qué sucede inmediatamente después de que Dios le habla a Abraham?
¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente. La Biblia dice que cuando Abraham escucha la voz de Dios y obedece a Dios, lo primero que hay es hambre en la tierra. Imagínese, Dios nos habla y lo primero que hay es necesidad. Increíble. Y para mí es muy importante que usted aprenda esta lección esta mañana, que la pueda aprender, porque es aquí donde muchos hay desertores, gente cobarde, gente que dice tener fe y no la tiene, gente que dice ser guerrero pero no lo son. ¿Y por qué digo que no lo son? Porque un guerrero solamente es guerrero el que es guerrero cuando ha ido a la batalla, sino de qué es guerrero. ¿Sí me entiende? ¿De qué puedes ser guerrero si no has ido a la batalla? No eres guerrero de nada. Una cosa es lo que queremos ser y otra cosa es lo que hemos sido forjados, enseñados. Dios tiene que probar nuestro carácter, Dios tiene que probar nuestra vida. La fe es fe solamente cuando la fe ha sido probada y aprobada. No puedes decir que tienes fe si tu fe no la has practicado, y la fe solamente se puede practicar bajo la prueba, bajo el fuego, bajo la tormenta, bajo el desierto, bajo la adversidad. Solamente ahí es cuando aparece la verdadera fe y cuando tú demuestras de qué estás hecho. La fe no puede ser fe si no ha sido probada. ¿Cómo va a ser fe? Y la fe solamente puede ser probada bajo el fuego, bajo la prueba, bajo la adversidad, bajo la tormenta. Y muchos ahí es cuando su fe se empieza a diluir, se empieza a hacer como nada, porque empieza a aparecer la prueba. Te dicen, te vas a morir en 3 meses. No tienes trabajo. Tu hijo se murió. Tu esposa murió. Perdiste todo. Perdiste la salud, perdiste la casa, lo has perdido todo. Y entonces muchos en ese momento su fe empieza a diluirse, a caerse. Pero la fe solamente puede ser fe hasta que la fe es probada. ¿Cuándo es la fe probada? Solamente bajo circunstancias adversas, difíciles y tormentosas, bajo desiertos, bajo el fuego. Un guerrero, ¿cómo es guerrero si no ha ido a la guerra? ¿Cómo es guerrero? Si solamente la batalla determina al guerrero. Dije, solamente la batalla determina al que es guerrero. ¿Y cómo? Si no vas, si no lo enfrentas. ¿Cómo? Si tienes pretextos. No tengo dinero, me duele aquí, es que me duele acá, es que me quitaron aquí, es que tengo trabajo. No. En Dios, amado hermano, la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por la palabra fue hecho el mundo. Por la palabra de Dios, amados hermanos, todo fue creado. La palabra es Jesucristo. Él es fiel y verdadero. Usted debe de aprender a ser una iglesia que sea fiel y verdadera y que aprenda a tener palabra. Sobre todo los varones. Sobre todo los varones. Abraham recibe una promesa, sale de su casa y lo primero que encuentra es hambre. Diga conmigo, necesidad. Y uno se pregunta, Dios nos habla y lo primero que encontramos es necesidad. Y es ahí donde muchos dicen, ¿sabes qué? Mejor me voy de esta iglesia, me voy a otra. Tú te puedes cambiar de 1000 iglesias. El problema no son las iglesias, el problema eres tú.
Porque muchas veces venimos buscando a la iglesia, amado hermano, una respuesta rápida a nuestras necesidades. El tema de esta mañana se llama cuando hay necesidad. Y cuando hay necesidad, yo te pregunto, ¿cómo está tu fe en medio de la necesidad? Te dijeron te vas a morir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Te vas a morir. ¿Qué vas a hacer? Te van a quitar la casa. ¿Qué vas a hacer? Te quitaron el trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo está tu fe en medio de la necesidad? Abraham no era el padre de la fe. Se iba a convertir en el padre de la fe. Él no era el padre de la fe. Se iba a convertir en el padre de la fe. Para convertirte en el padre de la fe hay que pasar, y la fe tiene que ser probada en el fuego. Dios le dice salte. Imagínese que Dios le habla a usted y le dice: Dios, yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer grande, te voy a hacer poderoso, tu nombre será de renombre y tú crecerás, traeré bendición para ti, para tus generaciones. Y lo primero que te encuentras a la vuelta de la esquina es necesidad. Es ahí donde muchos cristianos empiezan a claudicar, se empiezan a cambiar. Es ahí donde muchos cristianos, incluso con tal de tener un milagro, lo he visto y he hablado con cristianos, van a la brujería, a la santería, a la hechicería, al espiritismo, a consultar brujos y hechiceros, con tal de tener un milagro. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto en la Biblia que cada que hay hambre se pierde lo espiritual. El ser humano en general, cristiano y no cristiano, cada que tiene necesidad se olvida de Dios. Muchos de los que estamos aquí van a decir: yo vine aquí por una necesidad y Dios me respondió, porque ese es Dios. A veces Dios se muestra a ti a través de una necesidad, y muchos dicen: yo vine porque Dios me contestó, vi aquí, recibí un milagro, y qué bueno, y qué bueno. Pero muchos, ya siendo creyentes, volvemos a pasar por una necesidad. Y muchos que ya son creyentes, cuando tienen una necesidad se olvidan de Dios. Y sabe, nuestra fe es probada, y cuando pasamos por esa necesidad, muchos no pasan la prueba y Dios muestra un milagro, pero nosotros sabemos que Dios nos respondió, pero que nuestra fe fue probada y no fue aprobada, porque en medio de esa prueba nos quebramos, desistimos, perdimos la fe, y Dios en su grande misericordia aparece con un milagro, pero nosotros sabemos dentro de nosotros que no pasamos la prueba, que nuestra fe fue probada y no fue aprobada. Y cuando recibimos ese milagro decimos: Dios hizo un milagro, pero yo sé cómo está mi vida. Abraham recibe un llamado de parte de Dios, recibe una promesa, y lo primero que encuentra Abraham es una adversidad. Dios te puede dar una promesa, pero el que tú tengas una promesa no significa que no vayas a tener una adversidad. Es más, te digo, detrás de cada promesa de bendición hay una adversidad. Creo que no me escuchaste. Detrás de cada promesa de bendición siempre hay una adversidad, porque el enemigo también pone obstáculos para que tú no llegues a esa promesa, y esa promesa no se cumple en tu vida. Tú debes de tener mucho cuidado y saber lo que te estoy diciendo hoy. No porque tengas una promesa y Dios te prometa algo, no significa que no vas a tener una prueba, una adversidad, o pases por un desierto. Debes de tener mucho cuidado, porque es ahí donde muchos cristianos dicen: mejor me voy de la iglesia, mejor me voy a otra iglesia, escucho que allá hacen milagros, mejor me voy a consultar al brujo, al hechicero, a la santería, al espiritismo, a la lectura del tarot, de las cartas, etcétera, etcétera. Y no es así. Y no es así.
El tener una promesa no significa que no tengas una adversidad. Oiga, Dios bendijo a Abraham y lo hizo un hombre muy rico, muy próspero. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Pero el que tú seas bendecido, ya no estoy hablando de una promesa, ahora estoy hablando de una bendición cumplida. Tú puedes ser un hombre, una mujer con bendiciones cumplidas en tu vida, pero tampoco significa que no pases por una necesidad. Vas a pasar por necesidad. Y no es que yo quiera que pases por necesidad. Hay necesidades por las cuales todos pasamos. No confundas que una persona que ha sido bendecida y que lo tiene todo puede llegar a tener escasez y necesidad de algo. Vuelvo a repetir, el que tú seas muy bendecido no significa que no pases por alguna necesidad. ¿Por qué le aclaro todos estos puntos? Porque la gente piensa que una persona bendecida no va a pasar por necesidad, o que una persona con promesa, porque tiene promesa, no va a pasar por necesidad. Hay hambre en la tierra. Diga conmigo, hay hambre en la tierra. El hambre no solamente era para la casa de Abraham. ¿Para quién era? Para toda la tierra. Para toda la tierra, no solamente Abraham estaba pasando por necesidad. Hay veces que tu necesidad que tú traes este día, piensas que es la más grande que existe en el mundo, y no te das cuenta que la necesidad del que tienes ahí al lado es más grande que la tuya. Tú piensas que la necesidad que tú tienes es la única y que el único que tiene problemas y dificultades eres tú. Estás muy equivocado, muy equivocado. Porque puede ser que el que esté a tu lado tenga una necesidad mucho mayor que tú. Había hambre en toda la tierra, no solamente era para Abraham y su familia, era para toda la tierra. Pero ¿sabes por qué entonces? Voy a decir una palabra. Dios te deja tener necesidad. Y usted dirá, pastor, ¿se fija lo que está diciendo? Usted está diciendo que Dios nos deja tener necesidad. Sí. Te va a dejar tener necesidad sexual, necesidad de afecto, necesidad de compañía, necesidad de tener un compañero, una compañera, tal vez necesidad sentimental, necesidad económica, de una casa o de un refugio. Muchos piensan que porque tienen necesidad, y cuando ven a una persona bajo necesidad dicen, seguro está en pecado. Y malos cristianos piensan así. Nunca dejo de escuchar a un cristiano cuando dice, algo le está pasando, ¿cómo estará su vida? Seguramente está en pecado. Tenga cuidado, porque esa voz es de Satanás, que te va a hacer dudar y te va a sacar del propósito de Dios. No creas que porque estás en necesidad es porque estás en pecado. No siempre es así. En algunas ocasiones puede ser, pero no siempre es así. Tampoco pienses que porque estás en necesidad Dios te abandonó y estás solo. O no pienses que porque estás en necesidad Dios ya no cumplió su palabra y su promesa. Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Lo ha dicho Él y Él lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir. Dije esta mañana, Dios la va a cumplir. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Entonces, ¿por qué Dios, si es que cabe esta pregunta y si está bien formulada, Dios nos deja tener necesidad? Sí. Aunque le cueste trabajo,
Le voy a dar algunos versículos que le va a costar trabajo digerirlos, pero ojalá y el Espíritu Santo se los revele a su corazón y usted los pueda digerir, los pueda entender. ¿Por qué Dios te deja tener necesidad? ¿Cuál es el propósito? Ver tu fe en medio de tu necesidad. Te apareció una noticia, te van a quitar la casa, te van a quitar el trabajo y tienes que pagar colegiaturas. Tus hijos te abandonaron, perdiste a tu esposa, perdiste a tus hijos. ¿Qué harías si pierdas a su hijo hoy? ¿Qué piensas si pierdes a su hija hoy? ¿Qué piensas, hijo, si hoy pierdes a tu padre? ¿Qué piensas si hoy pierdes a tu madre? ¿Qué pensarías? ¿Y qué pensarías acerca de Dios? ¿Qué pensarías si pierdes hoy la salud? Y te dan un diagnóstico de fase terminal en tu vida. ¿Qué haría tu esposa? ¿Qué haría tu esposo? ¿Qué harían tus hijos al recibir esta noticia? ¿Cómo está tu fe en tiempo de necesidad? Cuando se habla de hambre, no se está hablando solamente de un alimento físico que nos llevamos a la boca. Cuando se habla de hambre, se está hablando de necesidad. Y aquí hay gente que puede tener necesidad de alimento físico, pero también tiene necesidad de una esposa. Hay varones que tienen necesidad de una esposa. Hay mujeres que le están pidiendo a Dios tener un compañero, un varón, un esposo, una familia, un hogar, una casa, un cobijo. O tienen hambre porque tienen enfermedad y tienen hambre de sanidad divina. Una pregunta: ¿hay alguien aquí que traiga alguna necesidad? Levante su mano. Que esté pasando por una necesidad. Porque el hambre está hablando de una necesidad en cualquier área o cualquier campo de tu vida. No solamente es tener hambre por una situación física, sino tener hambre de una sanidad divina, tener hambre de que muchas veces nos sentimos solos y decimos: estoy solo, siento que no hay nadie conmigo, tengo necesidad de compañía, tengo necesidad de amor, de una amistad, de un compañerismo. Me he sentido solo, me he sentido sola. No está papá, no está mamá, no está la familia, no están los hermanos. Estás solo y tal vez estás solo en un hospital. Solo. Y tu familia no lo sabe. Entonces, el hambre representa necesidad, no solamente de comida, sino de cualquier situación por la que tú estés atravesando en la vida. Ahora le voy a pedir de favor, si usted trae una pluma, un lápiz, una hoja, o si trae su Biblia, que por favor busquen Deuteronomio 8, versículo del 2 al 6, y por favor entienda esto bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra: y te acordarás todo el camino. Cuando dice todo el camino, se refiere a toda tu vida, en la forma del caminar de toda tu vida, desde que saliste del vientre de tu madre hasta la edad que tengas y los años que estén por venir a tu vida, que espero que sean muchos en el nombre de Jesús. Y te acordarás todo este tiempo de tu vida, todo el tiempo de tu camino, por donde el Señor tu Dios te ha traído por pruebas, el desierto. Estos 40 años, el número 40 es número de prueba. Dios te ha traído por desiertos. 40 años Dios te ha probado. ¿Para qué? Esto ya no nos gusta. Para humillarte,
probándote. ¿Qué es lo que hace Dios en el transcurso de nuestra vida? Probar cómo está tu corazón y cómo está tu fe en medio de las circunstancias y de las adversidades, y sobre todo de la gran necesidad que tú tienes, a fin de saber qué hay en tu corazón. Entonces Dios nos prueba para que el corazón revele qué es lo que está aquí adentro. ¿Qué hay aquí adentro? Si guardas o no guardas su palabra. Versículo siguiente. Y te humilló, y te dejó tener hambre. Oiga, ¿Dios te deja tener hambre? Creo que no me están escuchando. ¿Dios te deja tener hambre? Te dejó tener hambre. Y te alimentó Dios con el maná. El maná es Jesucristo nuestro Señor. Él es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y Él te alimentó cuando tenías hambre. Quiere decir que en medio de la prueba, de la adversidad, de la lucha, Dios va a mandar maná. Y no está hablando de un alimento físico. Ponga atención. Te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan. Entonces no está hablando de un pan físico, ni está hablando de un hambre física. Está hablando de necesidades. Tenemos necesidades fisiológicas, psicológicas, emocionales, financieras, sexuales, emocionales y de todo tipo. ¿Cierto o no es cierto? Para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tu ropa no se desgastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes de comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando. Diga conmigo, disciplinando. La palabra disciplina no son golpes. No es lo que nosotros entendemos aquí en el español, que disciplinar a una persona es agarrar una vara y darle de varazos, porque nosotros pensamos que una disciplina es golpear a una persona. No. La palabra disciplina es enseñanza. La palabra disciplina es instrucción. Enseñarte el camino por donde debes de caminar. ¿Cuántos dicen amén? Es enseñarte. Te disciplinó así como un hombre disciplina a su hijo. Versículo 6. Guardarás pues la palabra del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, ¿Dios te deja tener hambre? Claro, porque hay un propósito. ¿Dios te deja tener necesidad? Sí. ¿Por qué? Porque está probando tu fe en tiempo de necesidad. Ese canto que cantamos ahorita, que yo le pedí a Jonathan que lo repitiera en la administración del primer servicio, ese canto no es para cualquiera. Todos lo podemos cantar y todos nos podemos emocionar, pero cantarlo cuando tu fe ha sido probada y ha sido aprobada es diferente. Porque para Dios todo es posible. Dije esta mañana, para Dios todo es posible. Y Mateo dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Pero cantarlo no es emocionarse. Cantarlo es cantarlo bajo lo que has vivido, por lo que has pasado. Porque el guerrero ha sido guerrero porque ha sido probado y ha sido metido en la batalla. La fe ha sido fe porque ha sido puesto, ha sido pasado por el fuego de la prueba y ha sido aprobada.
no reprobada, aprobada. Y entonces nosotros podemos decir: Señor, he triunfado, me he logrado levantar porque la mano poderosa del Señor está sobre de mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo está tu fe en tiempo de necesidad? Escuche, la Biblia dice: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto. Egipto es el mundo. Por favor, no quiero que tergiverse los versículos, porque Dios puede bendecirte como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendice como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, y usa a quien Él quiere. Le compartí a los apóstoles, porque literalmente, escúcheme, literalmente estábamos hablando de la palabra, tomamos unos días de descanso, y cuando estábamos ahí, ellos me hicieron unas preguntas y me estaban diciendo: Elías recibió comida de los cuervos, y había unos pájaros negros atrás de nosotros donde estábamos comiendo. Y entonces yo volteé a ver a los pájaros y les dije: estos son unos ladrones que si te descuidas se meten a tu plato, tengamos cuidado. Dices que Elías le traían de comer. Le digo: sí, pero no está hablando de esos animales, está hablando de demonios. Y se me quedaron viendo los apóstoles: ¿cómo de demonios? Sí, los cuervos son figura de demonios. Y en ese momento que yo dijo los pájaros se inflaron. Y los apóstoles se quedaron así. Dice: pastor, mire cómo se inflaron. Le digo: no se espanten, no se espanten. Elías recibía alimento. Le digo: hay dos clases de teorías que existen. En una se refiere a nómadas del oriente que le traían alimento, hombres que se les consideraba como gente inmunda. Pero otra teoría es que los cuervos representan a demonios. Pero cuando Dios te bendice como Él quiere, donde Él quiere, y usa a quien Él quiere. Dice amén. Entonces Abraham descendió a Egipto, pero dice la Biblia que su hijo Isaac pasó la misma historia que su padre. Isaac habitaba en la tierra de Gerar, y hubo hambre en la tierra, dice la Biblia. Y ahora Dios le dijo: Isaac, no desciendas a Egipto, porque yo te bendeciré. Oh, ¿cómo así? Oiga, ¿cuántos de ustedes han preparado a sus hijos para que cuando haya tiempo de hambre? Creo que no me están escuchando. Si es cierto, hermano, usted debe de preparar a sus hijos, no solamente para ser bendecidos, sino también para que cuando haya tiempo de necesidad, su fe sea afirmada, sea arraigada, ellos puedan seguir caminando en el Señor. ¿O qué clase de evangelio le ha enseñado usted a sus hijos? Porque si usted es de esos padres o de esas madres: hijo, ve a la iglesia, mira, es que el Señor te va a bendecir, y qué bueno, y es cierto, y es verdad. Pero nada más les enseñamos eso a nuestros hijos, y a nuestros hijos no les enseñamos y no les decimos: va a haber tiempos en los que tú vas a estar solo, va a haber tiempos en los que vas a estar con adversidad, va a haber tiempos en los que se te puede levantar una tormenta, va a haber tiempos en los que puedes estar pasando escasez, va a haber tiempos donde tal vez te sientas solo, sola, y no haya nadie que te pueda tender la mano. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Estás preparando a tu hijo para eso? ¿De veras? ¿De verdad? Porque nunca los preparamos. Nosotros lo que queremos es que nuestros hijos no pasen por donde pasamos nosotros. Y está bien, está bien. Tus hijos pueden aprender de tu experiencia, y tal vez esa experiencia les ayude para que cuando ellos se enfrenten a alguna tormenta en su vida, porque debes de saber que tus hijos van a tener tormentas. Creo que no me estás escuchando. Debes de saber que tus hijos van a pasar por adversidades.
debes de saber que tus hijos de repente se les puede levantar una enfermedad también a ellos. Creo que no me están escuchando. Dije, también a tus hijos se les puede levantar una enfermedad. Uno como padre no lo quiere, no lo desea, pero ¿estás preparando a tus hijos? Porque la Biblia dice, Abraham descendió a Egipto, pero ahora Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, no desciendas, reside en la tierra que yo te mostraré, y ahí te bendeciré. Y Isaac fue bendecido por Dios. Oiga, tus hijos van a ser bendecidos por Dios, pero tus hijos deben de aprender de la fe que tú tienes, porque seguramente Isaac aprendió de la fe de su padre y dijo, mi padre cree en un Dios que cuando mi padre ha pasado por la adversidad, cuando mi padre ha pasado por el fuego, cuando mi padre ha pasado por el desierto, he visto cómo Dios lo ha levantado con su mano poderosa. Tus hijos deben de aprender de la fe que tú tienes, deben de aprender del Dios que tú tienes, de ese Dios poderoso. No nada más de aprender de una religión, deben de aprender que cuando te ven a ti, que estás pasando por una prueba, por un dolor, por una adversidad, por una circunstancia, ellos dicen, el Dios de mi padre también será mi Dios. Ese Dios también me sostendrá con su mano poderosa. Yo creo en ese Dios todopoderoso. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Por eso te pregunto a ti, como padre, como madre, ¿qué está viendo tu hijo cuando tú estás pasando por necesidad? ¿O eres de esos padres que dices, no, vámonos de la iglesia, no, hablas mal de la iglesia, no, ese es el Dios que tienes? Ayuden al hermano que se cayó, ayúdenlo por favor. Ese es el Dios que tú tienes, el Dios de murmuración, el Dios de chismes, el Dios que cuando tú estás desesperado te desesperas igual. Mejor vámonos a otro lado, mejor vamos a la brujería, mejor vamos. Ese es el Dios que ven tus hijos. Dejen de ver al hermano. Acá está la prédica, Juan Carlos, acá está la prédica, hijo, acá mira. Entonces, ¿cuál es el Dios que tenemos? ¿Cuál es el Dios que ven tus hijos cuando tú estás enfermo? Cuando te dijeron que te vas a morir, cuando perdiste el trabajo, cuando hay necesidad. ¿Cuál es el Dios que les has enseñado a tus hijos? ¿Cuál es? Ha sido ese hombre de fe que tus hijos han visto, a ese hombre de fe que en medio del llanto, del dolor, de la adversidad, de la tormenta, Dios está ahí. O los discípulos que iban en la barca. Dice la escritura que los discípulos iban en la barca y empezaron a gritar, a desesperarse, y se les olvidó que en la tormenta estaba Jesús ahí. ¿Qué te tengo que decir hoy en este día? No importa la necesidad por la que estés pasando, no importa la tormenta por la que estés pasando, no importa las olas cómo se levantan, no importa el desierto que estés pasando, Dios está ahí. Dije, Dios está ahí. Pero se nos olvida, Dios está ahí en esa enfermedad de muerte. Ahí está Dios. Ahí en ese sol abrasador mientras pasas por el desierto, ahí está Dios. Mientras la tormenta está golpeando el arca, los discípulos se desesperaron, pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Jesús. Debes de saber que en medio de cualquier necesidad que estés pasando, ahí está Dios. Que no se te olvide, porque el Señor se levantó y dijo, hombres de poca fe. Yo te pregunto a ti, ¿y si no hubiera estado Dios en esa barca, se hubieran hundido los discípulos? ¿Se hubieran hundido los discípulos? Sí. ¿Y por qué no se hundieron? Porque ahí estaba Dios. Oiga, en tu necesidad, cualquiera que sea, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Dios le dice a Abraham, no se opuso Dios. Abraham descendió a Egipto y fue bendecido. Ahora Dios
le dice a Isaac: no desciendas a Egipto. Y fue bendecido. Entonces, descender o no descender, eso es lo de menos. Lo que Dios está mirando es si tu fe, que está siendo probada en medio de la necesidad, tú eres aquel que aprendes a escuchar a Dios. No importa si Dios te dice que desciendas o no desciendas, lo que importa es si aprendes a escuchar a Dios cuando tú estás en una necesidad. Eso es lo que importa. Como Dios te quiera bendecir, si Dios quiere usar cuervos, si Dios no quiere usar cuervos. Oiga, Job fue probado en su necesidad y Job lo perdió todo. Perdió esposa, perdió hijos, tierra, y le cayó grandes enfermedades que se lo estaban comiendo. La enfermedad que Job tenía era agusanarse por dentro, se lo estaban comiendo en vida los gusanos. El hombre se estaba muriendo en vida. Y dice la Escritura que en medio de su gran necesidad, Job no pecó contra Dios. Job dijo: Dios dio y Dios quitó y Dios puede devolver. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios bendijo al final a Job con el doble. ¿Qué es lo que tiene Dios para ti? ¿Qué es lo que tiene Dios para mí? Diga conmigo: bendiciones. Dios quiere que su promesa se haga realidad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero compartirle esto. El apóstol Pablo, el hombre más usado, o mejor dicho, el hombre que más escribió en la Biblia, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Samuel, ni Pedro, ni Juan, el hombre que más escribió en la Biblia, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el hombre que se paraba y Dios lo usaba con tanto poder para que tan solo su oración, oraba por los delantales que ponía la gente ahí, porque no podían llegar los enfermos. Sin tocarlos y sin orar por ellos, la gente recogía los delantales, lo ponía en los enfermos y estos sanaban. ¿Cómo sería el poder que Dios usaba a través de este hombre? ¿Cómo usaba Dios a este hombre que cuando lo metían en la cárcel él cantaba y las puertas de la cárcel se abrían y las cadenas de los presos caían? Amado hermano, ¿cómo lo usaba Dios con poder a este hombre? Y dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 a 10. Acompáñenme por favor. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Ay Dios, yo sé que esto va a ser difícil para usted. Un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enaltezca. ¿Usted lo entiende? ¿Sí lo entiende? A ver, explíquemelo, porque dice el versículo 8 acerca de esto: 3 veces he rogado a Dios para que el Señor las quite de mí. Estoy hablando del hombre que tan solo levantaba sus manos y los presos. Dice la Escritura en Hechos que un día llegó con un hombre que estaba paralítico y lo vio, oró, y la parálisis de ese hombre que tenía tantos años en ese momento recibió sanidad. Ni siquiera los tocaba. Dios lo usaba con tanto poder que un día iba en un barco y los 200 y pico de pasajeros que iban ahí les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, porque al Dios que yo sirvo me dijo: ninguno de los que está aquí va a perecer. Dice: y yo soy ese hombre que está aquí, y les digo, ninguno va a morir, porque él oró al Señor y Dios le concedió que todos los que estuvieran ahí, ninguno muriera. Ese hombre con tanto poder
He rogado 3 veces a Dios: sáname, sáname. Y no he podido ser sano. Sáname. Necesito de ti, Dios. Mira mi dolor, mira mi circunstancia, mira cómo me encuentro, Dios. Tengo una espina. La palabra traducida es estaca, como una estaca en mi cuerpo que está día, tarde y noche azotándome en dolor, en aflicción, en angustia, en vergüenza. Sí, el hombre que levantaba sus manos lloraba para que todos fueran bendecidos. Él estaba orando ahora: Señor, sáname a mí. Te necesito. Estoy en dolor, estoy en aflicción, estoy en angustia. ¿Quién se lo iba a imaginar? Satanás viene y me abofetea. Utiliza esta enfermedad para humillarme, para avergonzarme. ¿Usted lo entiende? ¿Sí lo entiende? Yo no lo entiendo, porque hay cosas que no lo podemos entender. ¿Cómo es que Dios usa a este hombre para que todos sean sanos y él no es sano? Dice usted que lo entiende, explíquemelo. ¿Cómo? Que la quitara de mí. Versículo 9. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona, oiga, en la debilidad. ¡Ay, qué tremendo! Por tanto, muy gustosamente me gloriaré ahora en mi dolor, en mi enfermedad, en mi debilidad, para que el poder de Cristo more en mí. Ay, Dios. Versículo siguiente: por eso me complazco en las debilidades, cuando me insultan, en privaciones, en persecuciones, en la angustia, por amor a Cristo, porque cuando he sido débil, fuerte soy. Si no lo entiende, se lo explico hoy. Dios le permitió que tuviera cierta enfermedad para que él guardara equilibrio en su vida. Era tan usado con revelaciones, con la palabra de Dios. Era tan usado que Dios no quería que el apóstol se perdiera, porque era tan usado que podía sanar a cientos de personas, liberar a cientos de personas, levantar iglesias donde quiera que se parara. Donde quiera que iba, Dios lo usaba con poder, para recordarle que la gloria es de Él y no de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme, ese hombre del que estamos hablando oraba y Dios no le respondía. La enfermedad seguía. ¿Cómo cree usted que rogaba el apóstol Pablo? Con lágrimas, oraciones de día y de noche, por meses, y Dios no le respondía. Volvió a orar al Señor para ver si tal vez Dios operaba un milagro, y Dios tampoco respondió. Continuó el apóstol Pablo con su ministerio, predicando, sanando, liberando y siendo usado por Dios poderosamente, donde quiera que se paraba. Dios le contestó hasta la tercera vez. En la tercera vez Dios le contestó y Dios le respondió: bástate mi gracia. Y entonces el apóstol le entendió que en esa debilidad, en aquello por lo cual era azotado, humillado, avergonzado, su cuerpo le dolía. Cuando él entendió que era la gracia de Dios en ese dolor, en esa enfermedad, el poder de Cristo se manifestó y él era sano. Por eso, en lo que para ti puede ser una debilidad: pastor,
yo no puedo con la fornicación. Pastor, yo no puedo con las drogas. Yo no puedo con esta situación en mi vida de alcoholismo. Yo no puedo con las mentiras. No puedo con el engaño. Pastor, yo no puedo. Cuando tú le dices a Dios, yo no puedo, en lo que eres débil, Dios te va a hacer fuerte. Dios te va a hacer poderoso. Dios te va a hacer crecer. Dios te va a llevar. Dios te va a levantar. Donde eres débil, donde estás siendo debilitado, donde está siendo tu enfermedad, donde está siendo tu dolor, donde está siendo tu aflicción, ahí Dios te va a hacer poderoso. Ahí Dios te va a fortalecer. Por eso el apóstol dice: ahora me glorío en los insultos, en las persecuciones, en las tribulaciones, porque cuando yo estoy siendo débil, Cristo empieza a aparecer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Le da un aplauso al Señor. Te digo en esta mañana, iglesia, que Dios se va a manifestar en tu necesidad, si lo puedes creer hoy en este día. Yo quiero ir concluyendo esta mañana y te quiero contar, a ver si ahorita sí lo puedo contar un poquito más amplio, el testimonio del cual le hablé el domingo y por el cual he estado pasando. El apóstol Pablo fue probado para 3 cosas. Número 1, que nunca se gloriara por lo que Dios estaba haciendo a través de él, sino que le diera la honra y la gloria siempre a Dios. Número 2, que siempre reconociera al Señor en su vida y que es Él el que opera a través de la vida de los ministros. Y número 3, que siempre reconociera a Dios en su debilidad, porque cuando reconociera que es Dios en su debilidad, Él se iba a fortalecer y Dios iba a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir concluyendo con Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14, un versículo que muy pocos cristianos leen y entienden. El apóstol Pablo fue con los de Galicia, con los Gálatas, la primera vez, y el apóstol Pablo iba en malas condiciones físicas, iba en condiciones de salud muy deplorables, y esta enfermedad no es una enfermedad como la del aguijón que acabamos de leer, es otra enfermedad. No vaya a confundir que esta enfermedad es la misma que es el aguijón del que él hablaba en 2 de Corintios. Esta es otra enfermedad. Él va a levantar una iglesia a Galicia, va a fundar una iglesia y va bajo condiciones de enfermedad, de dolor, y la gente lo ve, que él va a hablar de un Dios de la gloria, pero que él está en una situación difícil. Mire, dice: pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio por primera vez. Siguiente versículo: y lo que pasa para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciaste ni rechazaste, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Oiga, los de Gálatas, a pesar de ver en la mala condición física que iba el apóstol Pablo, recibieron el evangelio y Dios hizo milagros. La pregunta es: ¿cómo es que Dios puede usar a un ministro de Dios bajo condiciones físicas, de enfermedad, de dolor, o tal vez financieras muy difíciles, para bendecir a otros? ¿Sabe cuántos ministros se suben a un púlpito a orar por milagros para que la gente reciba cuando él necesita un milagro? ¿Sabe cuántas veces un pastor ora por finanzas para que la gente sea rica cuando él está pasando por una necesidad económica? Y Dios bendice a la gente.
Usted no sabe las condiciones en las que un ministro de Dios sube al altar y cómo Dios puede usar a un hombre para aparecer un milagro en la vida de usted. Y aunque usted vea físicamente, emocionalmente, financieramente, que tal vez el ministro está pasando por una necesidad, Dios quiere usar ese vaso para bendecirlo a usted. Y el apóstol Pablo era bendecido, o más bien era usado como bendición para todos los demás, mientras él pasaba por situaciones difíciles. Porque Dios, yo le he preguntado a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque también el ministro tiene que ser pasado por aquí, por valles, antes de poder ministrar allá, para poder tener poder y legalidad sobre todas las cosas. Él podía orar, él podía ministrar, porque Dios lo había procesado y lo había llevado por varios lugares. Le voy a compartir lo que pasó en estos días que pasaron en vida en medio de la muerte. Y si lo están escuchando este programa, lo van a ver los profetas y los apóstoles que vinieron aquí y que dieron una profecía. Dios sabe que ni la iglesia sabía, ellos no sabían por lo que yo estaba pasando. Y hubo una palabra que ellos dijeron. Me dijeron: pastor, está usted más joven, más fuerte, y sus órganos se están reconstruyendo y se están restaurando. Ellos no sabían nada. Cuando estábamos en estos días de viaje, me dijeron: pastor, ¿por qué subió usted hasta el final? Y yo oré 5 minutos y le dije: tengo el poder y la autoridad legal para orar por usted. Me dijo el apóstol: es que el ambiente estaba propicio para milagros de sanidad. Le digo: sí, pero los milagros de sanidad empezaron antes, fueron ese día y van a continuar. Ahorita hay una unción de milagros que va a caer y va a seguir cayendo, no va a parar. Y entonces me preguntaron: ¿por qué dijo eso? ¿Algo pasó? Le dije: sí, algo sucedió. Y brevemente les expliqué que desde el mes de noviembre yo empecé a recibir ataques y también procesos de parte del Señor. Estando en Guatemala, en cuestión de horas, mi pie se me superinflamó y ya no pude caminar, y yo tenía que predicar al otro día. Me medicaron, me puse el pie varias horas en hielo. Finalmente al otro día pude caminar y pude predicar. Predicamos toda la familia. Pero después vino Legendarios y a mí se me hinchó una rodilla antes de ir a Legendarios. Fui al médico, les testifiqué. Me dijeron: usted está fracturado de la rodilla y tiene desgarro en el ligamento posterior. Tengo ahí las evidencias. Me dijeron: hay que operarlo de inmediato porque si no, no va a poder usted caminar. Y yo le dije: no, me voy a ir. Faltaba una semana para irme. Me voy a ir. Y me fui. Y cuando me fui, iba malísimo de las vías respiratorias. Me iba a dar neumonía. Y así me fui. Hicimos el proceso. Cuando regresé, llegué con la pierna totalmente destruida. Y me dijeron: hay que operar. Le dije: no me voy a operar. Y me puse a bajar de peso y declaro en el nombre del Señor que no me voy a operar y voy a seguir caminando. Y eso sucedió. Empecé a bajar de peso. No estoy enfermo y no estoy bajando de peso porque alguna enfermedad, pienso yo, hasta ahorita lo digo, me ha atacado. Pero cuando empecé a bajar de peso me hicieron estudios y los estudios salieron con deficiencias en hierro, en vitamina D y otros problemas. Traía yo unos problemas ya de anemia. Pero cuando me hacen el estudio, los ve el médico y me dice: hay que hacer un estudio genético. Me hacen un estudio genético que se manda a Alemania y aparecieron ahí unos valores en los que yo era alérgico a ciertos alimentos que en mi vida sabía
y que yo sigo comiendo. Pero soy alérgico, pero a mí no me pasa nada. Y escúcheme, le cuento este testimonio para que usted se entere, no para que diga pobrecito del pastor, no me pobreteé, porque yo tengo un Dios de poder. Ni me compadezca, ni se lo estoy diciendo para que me tenga, ay, pobrecito pastor, no me pobreteé. Por favor, yo soy hijo de Dios. Y yo le he dicho a mis hijos, yo soy un hombre diferente. Ellos se enojan, le digo, yo soy un hombre diferente, porque soy hijo de Dios. Y entonces me mandan a hacer los estudios y aparece un problema en la tiroides. Nunca en mi vida he tenido problemas de ninguna enfermedad, a menos de que me rompan los huesos, pero de ahí en fuera nunca. Y me dice la persona que me hace el estudio, señor, es urgente que se vaya a ver al endocrinólogo. Cuando la empiezo a ver le digo, ¿por qué? Señor, es urgente que se vaya a verla. ¿Qué es lo que pensaron? Que tenía cáncer. Le digo esto porque una persona, cuando yo compartí hace meses de que fui sanado de un cáncer en el esófago, contestó en las redes sociales, otra vez va a compartir de un cáncer que fue sanado. Pero mire, cuando Dios hace un milagro, uno es un testimonio para estarlo diciendo una y otra vez, para recordarle a la gente que Dios tiene el poder para hacerlo. Y entonces me voy a que me hagan el estudio, me voy con el endocrinólogo y me dicen, ¿sabe qué? Urge que se hagan unas biopsias. ¿Por qué le hacen biopsia? Y entonces me dicen, posiblemente no es aquí, el cáncer está en los ganglios. Y me hacen las biopsias y voy ahí, y cuando me hacen las biopsias un médico especialista me dice, yo no veo nada. Me mandan con el oncólogo, uno de los directores del Español, Hospital Español, y al entrar en ese lugar, la verdad, ahí ya mi corazón se estaba quebrando. Un lugar terrible donde no se lo deseo a nadie, un ambiente terrible, toda la gente sin cabello, en circunstancias difíciles. Entro al lugar y me dice el doctor, hay que hacer biopsias urgentes. Todos los estudios que me hicieron a partir de abril hasta ahorita han sido de un día para otro, tienen que ser muy urgentes, porque los médicos no me dicen nada, pero esa urgencia, y mientras te dicen es que es urgente y estás en oncología, pues te están diciendo tienes cáncer. Y entonces me hacen los estudios, me hacen las biopsias, voy con el médico y me dice, le tengo que decir que usted no tiene nada. Para eso mi esposa no sabía nada. Hasta ese momento que me acompañó me dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te mandaron aquí? Eso no está bien. Y yo queriéndole evitar a mi familia entró en un estado de angustia. Mis hijos, mi esposa, cada noticia que nos daban era de estar orando, y mi esposa por su lado y yo por mi lado. Yo le dije a Dios, Dios, tú lo has hecho una vez y lo harás otra vez. Y cuando salimos de ahí, yo le dije a mi esposa, Dios lo hizo otra vez. Y mi esposa dijo, Dios me dijo, lo voy a hacer otra vez. Y el diagnóstico fue tirado y no tengo nada. Voy con el endocrinólogo, pero usted no me va a creer estas historias, no me lo va a creer. Voy con el endocrinólogo y me ve y me dice, qué bueno, ya libramos esto, hay que ir con el cardiólogo. ¿Por qué? Hay que ir con el cardiólogo. Los médicos no me dicen, pero yo me voy a investigar y sé que las arterias estaban tapadas porque se calcificaron. Y no me dice nada y voy, me sacan la cita urgente con el cardiólogo de un día para otro. Cardiólogo, me ve el cardiólogo y dice, hay que hacer una tomografía de coronarias. Voy a que me hagan la tomografía de coronarias, le dan el estudio,
Aquí está. No aparece nada. Hay que hacer otra tomografía con contraste. Esto que le estoy contando es dinero. Y es hospitales. Y hospital tras hospital. Hay que hacer tomografía de coronarias con contraste para ver más exacto. Aparece la tomografía con contraste, me dan el resultado, todas las arterias están calcificadas, pero ninguna tapada. Dice, ninguna está tapada, el flujo sanguíneo pasa bien, pero aparece el diagnóstico: riesgo cardiovascular muy alto. Y cuando aparece eso, digo, doctor, ¿qué es esto? No me quiere decir. No me quiere decir. Hay que mandar a hacer una prueba de esfuerzo, porque no sabemos si usted puede hacer ejercicio o no, en qué condición está. Otra vez al hospital a hacer una prueba de esfuerzo, como se lo hacen a los atletas de alto rendimiento, con aparatos, y a caminar y a correr. Y me ponen ahí a darle con todo. Y cuando termina la prueba no me dice nada, me voy. Y me voy con el médico y otra vez el cardiólogo otra vez. El resultado, la prueba de esfuerzo salió excelente. Usted tiene que seguir haciendo ejercicio, es más, debe y puede seguir haciendo ejercicio. No tiene nada. ¿Pero qué tengo? ¿Por qué riesgo cardiovascular alto? ¿Por qué? No me dicen, tómese este medicamento. Dice, le voy a decir la verdad, usted es una bomba de tiempo. Y desde ahí era que yo en cualquier momento debería de haber muerto. Un infarto fulminante. Porque cuando me manda el endocrinólogo, estando yo aquí en la iglesia, yo tenía, y todavía hasta la fecha, algún tiempo de estar predicando como lo estoy haciendo ahorita. Y mientras estoy predicando, esta parte de aquí de los intestinos se me empieza a distender al grado de querérseme reventar, y ya no me puedo yo ni mover, ni siquiera agacharme a abrochar los zapatos, porque se me revienta esto. Y así estuve como 2 o 3 semanas, y un día bajé con muchísimo dolor. Por eso es que ve usted que me voy para allá. Y cuando me fui para allá, le dije a mi esposa, hoy me dolió como nunca, no me puedo mover. Pasa el domingo y el martes en la noche empiezo a sentir un dolor en el estómago tan fuerte que me fui al baño, y cuando hago del baño fue pura sangre lo que hice. Pura sangre lo que hice. Y le digo a mi esposa, mira lo que pasó. No sabía qué había pasado. Mi esposa se espanta porque no era sangre clarita, era sangre muy negra, muy oscura. Entonces volví a ir al baño y me dice mi esposa, ¿ya fuiste al baño otra vez? Sí. Y otra vez era la evacuación más profunda. Yo estaba haciendo del baño pura sangre. Ya no le dije nada a mi esposa. Evacué 5 o 6 veces durante cada 10 minutos, 15 minutos estaba evacuando, y era más abundante. Y ya la última fue totalmente, era todo sangre. Me dio una hemorragia gastrointestinal. Y yo me fui a la cama, mi esposa, vamos al hospital. Sí, ¿ha sido evacuando? Le digo, no, ya estoy acostado, ya, no pasa nada. Me quedé acostado. Pero imagínense, yo tenía los niveles de hierro, los niveles de vitamina D bajos, y ahora con una hemorragia, en ese momento me pudo haber dado un infarto fulminante. Me quedé acostado, y usted no sabe lo que es irse a la cama y despertar y saber que Dios te dio un nuevo día de vida. Porque yo me iba a la cama pensando en que ya no iba a despertar. Yo estaba manejando y decía, en cualquier momento ahorita me va a dar un infarto. Si vengo a la iglesia, en cualquier momento me da un infarto. Mi familia no me dejaban solo, ningún momento me dejaron solo. Me fui a Huatulco con los grados terribles
porque ya no saben hasta qué grados estaba ya de la anemia, de la pérdida de sangre. Cuando regresé, el médico me dice, no tenía que haberse subido a un avión, no podía viajar. Estaba yo a punto de un infarto fulminante. Me desangré. El jueves yo estaba predicando aquí, me fui a Huatulco, estuve predicando allá, regresé y me dijo el doctor, tenían que haberle hecho una transfusión de sangre, no podía estar, tenía que estar hospitalizado, pero yo vine a servir aquí a la casa de Dios. ¿Por qué le cuento esto? Porque usted escuchó lo que la profecía dijo y los profetas no sabían nada. Me hicieron una endoscopía porque me dijeron, el estómago se perforó, si la sangre es negra es porque el estómago se rompió y se está desangrando. Me hicieron endoscopía, apareció el resultado y me dicen, no tiene ni siquiera úlcera, no sucedió. Entonces hay que hacer una coloscopía y cada estudio era con biopsia para ver si no tenía cáncer en el estómago. Y ahora en los intestinos tengo divertículos, me revisan, termino ahí. Mi hijo que está en Atlanta vino para llevarme porque no podía yo manejar. Salí del hospital, me salí mal. Salieron los resultados y dicen, pues no salió nada. Al parecer un divertículo se rompió, al parecer, pero hasta ahorita no sabe nada. Todos los diagnósticos desde el primer día han sido, no sale nada, no aparece nada. El médico me da un diagnóstico y Dios lo tumba. El médico me da un diagnóstico y Dios lo tumba. Amados hermanos, Dios tiene el poder para hacerlo una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Y vea, voy al cardiólogo, me hacen la tomografía con contraste y me dice el cardiólogo, no encontramos nada, hay calcificaciones, pero las válvulas no están tapadas. Otro examen, una ecografía para ver cómo está el tamaño del corazón y las arterias, porque las arterias están engrosadas. Y un estudio de Hunter, que es traer un aparatito aquí. El jueves de la semana pasada, cuando estábamos en la iglesia, yo traía el aparato y traía todo lleno de cables. Mi esposa predicó ese día, yo no pude subir a predicar. Algunos me vieron con la malla hasta aquí, me decían, ¿por qué trae esa malla, pastor? Se dieron cuenta. Yo, por más que me cerraba la camisa, pero estaba lleno de cables, porque traía para que me hicieran un electrocardiograma 24 horas para ver si no había una arritmia. Mi ritmo cardíaco, el ritmo cardíaco de una persona es de 60 a 55, y los que hacen ejercicio entre 50 y 55. Mi ritmo cardíaco bajó a 38. En 32 es un paro cardíaco fulminante. Yo estaba a punto de morir. Me pusieron ese aparato y resultó que el ritmo cardíaco subió a 45. Lo sigo teniendo bajo, pero el resultado del examen me llegó este domingo, cuando yo me paré a predicar aquí y le dije, tengo el poder legal porque el estudio salió que estoy bien y no tengo nada. Y esas han sido las luchas y las pruebas, porque ahora salió en el estudio, dice, nada más que en el estudio del corazón salió parte del hígado. Y hay problemas en el hígado y hay problemas en el pulmón. Y yo le digo, Dios va a derribar todo diagnóstico en el nombre de Jesús. Así es que no importa cuántos diagnósticos me estén dando y estén resultando, yo le digo, Dios tiene el poder para hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez. El comentario es
el comentario final es: los pastores no sabían nada y me dijeron, está más fuerte que nunca y Dios está restaurando todos los órganos. Cuando yo les prediqué todo esto, me dicen, no podemos creer todo lo que usted nos esté diciendo. Le digo, cada que aparece una cosa y se vence y Dios tumba el diagnóstico, aparece otro. Y Dios lo cancela y aparece otro. Y Dios lo cancela y así estamos, pero Dios al final siempre nos da la victoria. Yo lo que te quiero decir hoy en este día, y hoy sí te lo comparto, no estoy enfermo, estoy sano, estoy venciendo cada situación que se me presenta. Pero te digo, Dios nos permite pasar por necesidades, porque yo tengo el poder y la autoridad legal para orar por usted en esta tarde y declarar una palabra sobre tu vida. No sé por qué necesidad estés pasando, pero te comento hoy en este día, si tú estás pasando por alguna necesidad, el apóstol Pablo se fue a predicar cuando estaba enfermo en una situación difícil. Y sabe, le dije yo a Dios, Señor, si voy a morirme, me voy a morir de algo. No me voy a morir de nada. Ni me voy a morir sentado en una silla con tristeza, ni con depresión, ni no haciendo nada para que algo pase. Si me voy a morir, me muero de algo, pero no me voy a morir de nada. Y le dije a mi familia, ya basta. Ya estoy cansado de hospitales y doctores, porque Dios siempre me ha llevado a vencer. Somos hombres y mujeres diferentes porque Dios está con nosotros. Y los médicos son de Dios, pero la última palabra la tiene Él. La última palabra la tiene Él. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa cuánto te digan que tengas, Dios siempre nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y le pregunté a Dios, yo quiero morir como murió Abraham, Isaac, lleno de días, que cuando sea el tiempo yo tenga que morir, y muero, está bien, pero no me dejes morir de estas cosas. Y Dios me dijo, y se lo digo a usted, mi hijo Pablo, ¿ves al apóstol Pablo? ¿Ves cómo predicaba con enfermedades? ¿Ves cómo dijo él que tenía un aguijón? ¿Que sentía que Satanás lo bofeteaba? ¿Te das cuenta de todo eso? Y te digo hoy, Pablo no murió de ninguna de esas enfermedades. Él murió de otra cosa cuando su tiempo llegó, pero Pablo no murió de ninguna de esas enfermedades. Yo creo en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios se va a presentar ahí en medio de tu tormenta, porque ahí está Él. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios se va a presentar en medio de tu necesidad. ¿Alguien tiene necesidad aquí? Le voy a invitar que venga acá adelante. Venga acá adelante. Y Dios es testigo de todo lo que le he compartido esta mañana. Dios sabe lo que yo le he estado compartiendo y Dios sabe. Y yo le he preguntado a Dios, ¿por qué me has permitido pasar por esto? ¿Y sabe qué dice mi esposa? ¿Y sabe qué dicen los apóstoles? Porque Dios tiene otro nivel para usted. Y yo sé que Dios está mudando la autoridad para darme una autoridad mayor sobre todas estas cosas. Y mi esposa me dice, yo no quiero pasar por allí. Dios te está usando a ti y Dios te está tratando a ti, porque Dios te va a usar con muchas cosas. Y le digo hoy en esta hora, yo voy a desatar una unción de milagros. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu problema. Si tienes un problema sexual, un problema emocional, si tienes un problema físico, si tienes un problema matrimonial, un problema emocional, no lo sé, pero sí sé que Dios está en medio de tu necesidad. Yo vi la barca con los discípulos, yo vi la barca y vi a los discípulos, y el Señor Jesús se levantó y dijo, hombres de poca fe, yo estoy en la barca con ustedes. Dijo Dios, aunque pases por ríos no te anegarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, porque mi mano poderosa está contigo. No importa por qué necesidad pases, ahí está Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos, ahí está Dios en esa necesidad.
Tal vez estás pasando por una crisis financiera. Tú no sabes lo que es dormir y decirle a Dios: Señor, viviré para mañana. Voy a despertar, Señor. Dime si voy a vivir. Y cuando despiertas, le puedes decir a Dios: gracias por el don de la vida, porque puedo ver a mi esposa otro día, puedo volver a ver a mis hijos. Mi familia y yo pasamos por una situación tan difícil. Mi esposa, yo le decía: yo voy solo. Ella decía: no, no te dejo, yo voy, no puedes estar solo. Pensaban que en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier noche ya no despertaba. Yo te digo hoy, iglesia, estás aquí esta mañana, tienes el don de la vida, tienes muchas cosas por qué agradecerle a Dios hoy. Tienes más cosas por qué agradecerle a Dios hoy que reclamarle a Dios. Agradécele a Dios. ¿Por qué no levantas tus manos y agradécele a Dios? Dijo el apóstol Pablo: en mis debilidades me gloriaré. Tal vez no lo entiendas, porque yo le he dicho: Señor, no entiendo por qué tengo que pasar esto. Y Dios me dice: porque va a haber gente en tu iglesia que está pasando, y vas a tener el poder y la autoridad legal para orar por ellos y bendecirlos y liberarlos y sanarlos y restaurarlos. Yo puedo levantar hoy mis manos y bendecir tu vida, porque sé por dónde me está pasando Dios, porque sé lo que he vencido, porque sé lo que Dios me ha dado, porque sé lo que Dios me ha puesto. Padre, yo desato en esta hora un milagro para tu vida, ahí en medio de tu necesidad. No sé cuál sea tu necesidad, no lo sé. Si es física, emocional, si es financiera, si es de salud, no lo sé. No sé si te declararon una enfermedad terminal, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios está aquí esta mañana. Aquí está Dios, aquí está Jesús esta mañana. Padre, yo oro en esta mañana con la autoridad legal que tú me has dado. Con la autoridad legal, yo oro por esta necesidad que tú tienes esta mañana. No sé cuál sea, pero Dios sí la conoce. Padre, y en esta hora desato sobre tu vida una respuesta a esa necesidad. Si tienes necesidad, levanta tus manos. No sé si estás pasando por un tiempo de enfermedad. Yo puedo orar por alguien que ha estado pasando por la muerte, porque yo sé lo que es vencer la muerte. Yo sé lo que es vencer una enfermedad. Yo sé lo que es cuando Dios cambia un diagnóstico. Dios puede traer sanidad sobre de ti. Yo sé, Padre, en esta hora, Padre, yo desato sobre tu pueblo, sobre todo aquel que está pasando por una necesidad, que estás viviendo, estás pasando por el fuego. ¿Cómo está tu fe hoy en medio de esta necesidad? ¿Cómo está tu fe? Sé sano en esta hora en el nombre de Jesús. No sé qué tipo de enfermedad te han detectado, pero te digo en esta hora, Dios va a tirar ese diagnóstico. No es culpa de los médicos, no culpes a los médicos. Dios es el que va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Dios hace un milagro. No sé cuál sea el diagnóstico, pero Dios hace un milagro en esta hora. Yo desato en esta hora, Padre, sobre tu hijo, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia. Si estás pasando por una situación financiera, Dios va a proveer en el nombre de Jesús. Si estás pasando por una crisis emocional, Dios te va a sostener. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios está contigo. No importa cuántos te han abandonado, te han dado la espalda, pero Dios sigue ahí en medio de la tormenta. Dios está ahí en el desierto. Dios está ahí proveyendo. Dios está ahí en medio del fuego, como esos tres que los pusieron en el horno de fuego. Ahí apareció Dios. Va a aparecer Dios en tu vida en esa necesidad. Padre, yo bendigo a cada persona que está aquí. Que salgas de este lugar con un milagro en tu corazón, con un milagro en tu vida. Yo lo desato con el poder y la autoridad que Dios me ha dado sobre tu vida, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén.